Dios le bendiga, ¿sí? Que Dios bendiga su vida. Mire, vamos a ir al tiro a la palabra. Hemos estado hablando, ¿cierto que sí?, de la importancia de tener fe, ¿o no? A ver si hoy día terminamos el mensaje. ¿Ya? De la importancia de tener fe y de la importancia también de ejercitarla y mantenerla en ejercicio. Escúcheme bien, no solo de tener fe, sino que la importancia también de ejercitarla y mantenerla en ejercicio. Amén, porque usted puede tener fe, y ya lo hemos dicho antes, ¿cierto? Usted y yo podemos tener fe, pero si usted y yo no la estamos ejercitando, escúcheme bien, esa fe que usted carga, que usted puede tener allí en su corazón, puede, en vez de ser algo vivo, puede ser un muertito. ¿Sí? Claro, ¿qué dice la Biblia? Que la fe sin obra, ¿qué es lo que es? Es muerta en sí misma. La fe sin ejercitarla es algo muerto que está en nosotros, porque no tiene sentido. Amén, no tiene sentido, no tiene fuerza, no tiene poder para poder alcanzar las cosas que son imposibles. Amén, por eso es importante que usted y yo ejercitemos la fe. Porque así usted y yo no vamos a cargar con algo muerto en nuestras vidas. Amén. Decíamos entonces, esa es la importancia de ejercitarla y mantenerla en ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, ya vemos que mucha gente que no pertenecía al pueblo de Israel, gente que no pertenecían al pueblo de Dios, ¿sí?, ni tenían tampoco la promesa de Dios, ellos a causa de su fe recibieron lo que ellos pedían. A causa de su fe recibieron lo que ellos anhelaban, ¿sí? Lo que ellos anhelaban allí en su corazón como petición. Gente que no era, escúcheme bien, gente que no era del pueblo de Dios llegó a alcanzar cosas que los que eran del pueblo de Dios no alcanzaron. ¿Se acuerda a la mujer tsunamita? Una mujer de un pueblo, oiga, que era enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, alcanzó un milagro, alcanzó lo que ella quería para su hija. Sí, hubo gente, un centurión romano alcanzó la sanidad para su criado, para su siervo, un hombre que no era del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta cómo gente que no pertenecía a la promesa alcanzaron cosas, alcanzaron su milagro, alcanzaron su petición? ¿Sabe por qué? Porque tuvieron fe, escúcheme bien, porque tuvieron fe, y no solo porque tuvieron fe, sino que porque la ejercitaron. La mujer tsunamita, ¿qué le decían los discípulos? Maestro, dile que se vaya. Imagínese si a usted alguien le dice que se vaya. Claro, usted saldría de este lugar amurrado, todo desarmado, destruido, no me quieren. Ese pueblo no ama a Dios, esa iglesia no es de Dios, ¿o no? ¿O no? Dice la Biblia que eso aconteció con los discípulos. Cuando le dijeron al maestro, échala, nos es molesta. Pero ¿sabe lo que pasó con esa mujer? Esa mujer estaba determinada, escúcheme bien, a alcanzar lo que anhelaba para su hija. Claro, su hija se estaba muriendo en su hogar. ¿Y sabe por qué se estaba muriendo? Porque dice que estaba atormentada, tenía un espíritu de enfermedad, hermano, que ya la mataba. Pero dice la Biblia que esta mujer, que no era del pueblo de Dios, que no era una mujer, escúcheme bien, que a lo mejor conocía las Escrituras, dice la Biblia, la muestra a ella ejercitando su fe. Le hablaba al maestro, el maestro no le respondía, más encima los discípulos se burlaban de ella, más encima los discípulos la correteaban, le echaban, le decían, ándate, nos molesta, cállate. Pero esta mujer, ¿sabe lo que hizo? Empezó a ejercitar su fe. Empezó a ejercitar su fe y el maestro no le respondía. Pero cuando le respondió el maestro, ¿sabe por qué le respondió? No porque la mujer tenía fe, sino que porque se veía la fe que tenía a través de cómo la ejercitaba. Por eso le dijo, oh mujer, grande es tu fe. No vio solo fe en ella, sino que vio la fuerza y el poder que tenía su fe dentro de ella. Por eso le dijo, hágase como tú quieras, hágase como tú deseas, hágase como tú has ejercitado, has trabajado para alcanzar lo que deseas. Por eso la importancia no de tener fe,
sino de que esa fe que usted y yo tenemos la ejercitemos. Porque Santiago dijo que la fe sin obra es muerta en sí misma. Por eso hay que preocuparse que nuestra fe esté en constante movimiento, que se esté ejercitando cada día. ¿Sabe por qué? Porque se lo dije, puede ser que usted camine con un muertito en su vida. Puede ser que usted esté caminando con algo muerto en usted. Y no se lo digo yo, dice la Biblia que la fe sin obra, ¿qué es lo que es? Entonces, si no ejercita su fe, puede ser que usted tenga un muertito y no se ha dado cuenta todavía. Esté cargando algo que no tiene que cargar, sin darse cuenta. Porque cuando leemos, le decía en el Nuevo Testamento, vemos toda esta clase de gente que alcanzó muchas cosas, no porque tuvo fe solamente, sino que porque permanecía en ello, o sea, la ejercitaba. ¿Se acuerda el ciego Bartimeo? Cuando gritó, supo que era Jesús, ¿qué dijo? Oh, hijo de David. ¿Y qué le decían? Cállate. Y dice la Biblia que Bartimeo más fuerte gritaba, más, eso quiere decir que más ejercitaba su fe. Mientras más lo hacían callar, más gritaba. Y de repente dice que Jesús lo oye y le dicen, tráiganlo. ¿Qué quieres que te haga? Recobre la vista, Señor. Listo. Algo sucedió, algo pasó. ¿Por qué? Porque ejercitó su fe aun cuando lo hacían callar, cuando no se podía. Cuando vemos al leproso, el leproso va a Jesús y le dice, no se podía acercar a Jesús. Escuche bien. Un leproso no se podía acercar a Jesús ni a nadie. Un leproso era aislado, era exiliado. Era sacado de la sociedad, del pueblo, de su familia. ¿Sabe por qué? Por la maldición que cargaba. Claro, era aislado, era sacado. Y sin embargo el leproso, escúcheme, porque tiene un sentido cuando dice la Biblia que va a Jesús y le dice, si quieres me limpia. Oiga, el sentido, Jesús siempre va a tener poder para hacer algo en nosotros. Eso usted y yo lo sabemos. Y si usted se centra en que Jesús tiene poder para hacer algo en nosotros, usted estará esperando que siempre Él lo haga y se va a saltar lo más importante, que ese leproso ejercitó su fe para que eso sucediera. Ejercitó su fe para que eso aconteciera. Él no se podía acercar y dice que Jesús estaba en la multitud. Y para poder hablarle a Jesús entre tanta multitud tiene que haberse estado enfrente de Él. Por eso Jesús le dijo, sí quiero, sé sano. Y al instante su lepra desapareció. Y nosotros muchas veces queremos que algo suceda, pero no queremos ejercitar nuestra fe. Por eso esta palabra en este tiempo, porque necesitamos ejercitar la fe para que cosas sucedan, para que aquellas áreas que están muertas en nuestras vidas cobren vida, para que esas áreas que están muertas en nosotros tan secas empiecen a reverdecer. ¿Cuántas peticiones hay en su corazón, en el mío? Peticiones, hermanos, donde necesitamos una intervención de Dios, donde solo una intervención de Dios puede cambiar, hermano, puede cambiar la circunstancia en esa área de nuestra vida. Pero para que algo suceda, algo cambie, usted necesita ejercitar su fe. Usted va a ser confrontado siempre por la palabra a ejercitar su fe. ¿Sabe por qué hay gente que por años ha pasado en las iglesias sin recibir lo que ellos han esperado? Porque nos enseñaron a orar y a esperar en Dios. Escúcheme bien, orar tenemos que hacerlo todos los días, cada día, porque es la única forma que estemos conectados con Dios, en comunión con Él. Que estemos sensibles a lo que Dios nos va a hablar. Pero déjeme decirle una cosa, si usted quiere que cosas imposibles cambien, usted no solo va a tener que orar, va a tener que ejercitar su fe. Cuando Moisés está al frente del Mar Rojo, ¿sabe lo que sucede? Moisés estaba orando y oraba a Dios. Y Moisés era el hombre que Dios eligió para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero Moisés oraba y Dios le dijo, ¿por qué oras tanto? Le dijo, ¿por qué clamas a mí? Y es ilógico pensar que Moisés cuando oraba a Dios, Dios le dice, ¿por qué estás orando tanto?
¿Sabe lo que le dijo? Le dijo, párate, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, le dijo, úsala. Levántala, le dijo, y dile al pueblo que marcha. O sea, le dijo, hey, deja ya de orar y empieza a ejercitar tu fe. Empieza a caminar en fe. Nosotros nos han enseñado a orar. Hermano, ore y espere en Dios y confíe que Dios hará. Y la gente se ha cruzado de brazos, hermano, sin hacer nada. Y nos encontramos que las cosas imposibles en el Nuevo Testamento, ni siquiera sin ir atrás. En el Nuevo Testamento nos encontramos que las cosas imposibles se dieron porque hubo gente que ejercitó su fe. Por eso cuando usted habla fe y camina en fe parece locura. Muchos dicen, claro, sí que él no está en mi situación. Es que él no está pasando lo que estoy pasando yo. Claro, porque a lo mejor el otro está en fe y usted no. Dios le dijo a Moisés, levántate. ¿Sabe lo que le dice? Le dice, usa tu fe. Si tenía que levantar una vara, ¿cómo con una vara el mar se iba a abrir? No era la vara. Era que él creyera que lo que estaba enfrente a través, escúcheme bien, de ejercer fe, eso que estaba enfrente iba a cambiar. Porque antes que se abriera tenía que decirle al pueblo que marchara, y para decirle al pueblo que marchara con un mar enfrente tenía que tener fe para creer que cuando el pueblo se moviera también, el mar se iba a abrir. Pero dígame si no es más fácil esperar en Dios que ejercer fe. Por eso cuando hay que ejercer fe, es una confrontación a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo nos tiene envuelto en que somos gente de fe. Pero Santiago dice, y dice que de qué vale tener fe si nuestra fe no está ejercitada, no tiene obra, no está ejercitada. ¿Podrá la fe salvarle? Dice, y va más profundo, dice, ¿podrá su fe salvarle? Está buena la palabra, diga. Es para mí. Decía yo, gente que no pertenecía a Dios ni al pueblo, ni tenían la promesa, a causa de su fe recibieron lo que ellos pedían, lo imposible. Gente común y corriente, gente de pueblos paganos, gente que era considerada inmunda o maldita. Cuando oyeron a Jesús ejercitar, cuando oyeron a Jesús, oyeron la palabra de Jesús, oyeron a Jesús hablar, ejercitaron su fe. Claro, ejercitaron su fe en lo que oyeron y alcanzaron cosas, milagros y respuestas imposibles antes para su vida. Porque oyeron a Jesús hablar. Si no, acuérdese, la mujer del flujo dice que oyó a Jesús hablar. Lo que pasa es que nosotros cuando oímos la palabra de Dios, hermano, nos llenamos de dudas en nuestra mente. ¿Sabe lo que hizo la mujer? No solo creyó, sino que, escúcheme bien, para no dejar entrar la duda como lo hizo Abraham, ella empezó a pensar, diga conmigo a pensar. Ella empezó a pensar y dijo, mire, empezó a pensar, a ejercitar con su mente también la fe. Si tan solo tocar el borde del manto del maestro, si tan solo tocar el borde del manto del maestro, me imagino que caminaba, se movía, hacía, hermano, pasaba el día y decía, si tan solo lo tocare, yo lo escuché hablar y yo sé que lo que él habló, eso que él habló va a acontecer. Por eso la mujer empezó a ejercitarse, ejercitarse, ejercitarse. Escúcheme, no podía acercarse a la gente, no podía pasar a la gente, no podía llegar a Jesús porque era considerada inmunda. Pero tanto ejercitar su mente, no solo su fe, sino que también su mente, porque hay puertas en nosotros que no nos permiten alcanzar lo que queremos. ¿Sabe por qué? Porque la mente nos habla. Esta mujer ejercitó su mente, ejercitó su fe y ejercitaba su mente pensando, si tan solo tocar el borde del manto, si tan solo tocar el borde del manto seré sana, si tan solo tocar, escúcheme bien, cuando la mujer se decide ir a tocar el manto estaba así, como Abraham, fortalecida en fe. Por eso no pensó en lo que le iban a decir cuando pasara en medio de la gente. No pensó en lo que la gente le hiciera al verla que ella sufría de flujo de sangre. Sino que ella estaba tan convencida de que Jesús tenía la respuesta y que si ella iba y lo tocaba, la respuesta era de ella. Que a ella se ignoró y no le importó lo demás, porque dentro de ella, en su mente y en su corazón, ella había ejercitado su fe.
Nosotros muchas veces recibimos una palabra y claudicamos, vacilamos. Ay, ¿será de Dios? ¿Será así? Hay un sobre ahora. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que confrontan. Y nos confrontan. ¿Para qué cosas? ¿Cuál es la palabra de ejercitar nuestra fe? Como hay tantas cosas que llegan a nuestra mente, hermano, y que provocan duda e incredulidad, necesitamos fortalecernos en fe como lo hizo Abraham. Necesitamos fortalecernos en fe como toda esta gente para alcanzar esas cosas que son imposibles acá en la tierra, poder conseguirlas por el hombre o por nuestra fuerza. Amén. Y si usted y yo sabemos que Dios las puede, escúcheme bien, que Dios nos las puede entregar, que las promesas de Dios son para cumplirse, entonces usted y yo necesitamos estar ejercitados para que cuando usted diga, ahora sí que voy, cuando usted vaya, usted vuelva con lo que fue a buscar. Porque si hay algo que nos lleva a recuperar lo perdido en la vida, eso solamente la fe en la palabra de Dios para nosotros. Por eso es que cuando usted ve, oye, habla y piensa y cree en su corazón, escúcheme bien, cuando usted ve, cuando usted oye, cuando usted habla, cuando usted piensa y cuando usted cree en su corazón, ya lo que Dios nos ha dicho, usted a través de estas 5 puertas, y cuando usted no cree en lo que Dios no ha dicho, usted a través de estas 5 puertas le está dando ventaja al enemigo. 5 puertas, cuando yo veo y lo que veo me habla, cuando yo oigo le paso mi oído no a la palabra de Dios sino a lo que dice el mundo, cuando en vez de pensar yo y renovar mi mente con la palabra de Dios y la renuevo con puras tonteras con lo que el sistema trae. ¿Cuál otro me falta? Ya se me fue otra vez. Y cuando usted no guarda su corazón, escúcheme bien, para ejercitarlo en fe, guardar fe y llenarlo de fe, sino que usted abre su corazón a todo lo que su mente piensa, usted le está abriendo 5 puertas al enemigo. ¿Sabe para qué? Para que el enemigo tome ventaja de usted. 5 puertas, porque la Biblia nos enseña a nosotros a través de cómo usted y yo le abrimos puertas, y cada uno de esos, el oído, la vista, la boca, la mente y el corazón son puertas. Son puertas, hermanos, para que el enemigo saque ventaja de nosotros. Porque son puertas que hay que cuidar para no hacerlo. Y para cuidarla y mantenerla cerrada hay que estar oyendo la voz de Dios. Hay que estar ejercitando lo que de Él también usted y yo oímos, para que esas puertas no se abran, sino que permanezcan cerradas. ¿Por qué ejercitar la fe? Porque si no ejercitamos la fe por lo que oímos de parte de Dios, hermano, esas puertas permanecen abiertas. Quizás un día nada pasó, pero al otro día dudó y se abrió esa puerta y el oportunista entró, hermano, y tomó control de esa área de su vida. Yo me imagino que Abraham, cada vez que le decía a Sara, Dios dijo que me darás un hijo, él escuchaba de Sara, pero ¿cómo será si tú sabes que soy estéril? Me imagino que Abraham, cuando se acercaba a Sara y le decía, viejita, Dios dijo que me vas a dar un hijito. Y me imagino que Sara lo miraba con una cara de felicidad y le decía, ¿y tú creí? Si soy estéril. Porque ¿cuántas veces nosotros pensamos así cuando Dios nos habla? Dios dice, voy a hacer algo en ti, pero como usted sabe que eso ha sido imposible para su vida, usted dice, no, yo creo que eso es para, seguro que le hablaban al cristiano. Claro, lo primero que pensamos es así porque vemos nuestra condición vista. Una puerta para la incredulidad. Abraham dice que miraba su cuerpo ya de casi 100 años, casi muerto, y se fortalecía en fe, porque no dejó entrar la duda ni la incredulidad de lo que Dios le dijo, en lo que Dios le dijo. Pero para nosotros funciona al revés. Yo creo que cada vez que Abraham se miraba, él veía su cuerpo ya casi muerto por su avanzada edad. En algún momento lo que pensaba su mente a lo mejor también, escúcheme bien, también le hablaba.
Por eso tenía Abraham que volver a ejercitar su fe para recuperar la esperanza de lo que él esperaba conforme a lo que Dios le hablaba. Y usted y yo, si queremos recuperar la esperanza en lo que anhelamos, en lo que deseamos, en lo que hemos estado orando a Dios, necesitamos no solo orar, sino que ahora empezar a ejercitar la fe en lo que oramos. Nosotros podemos ser buenos para orar y malos para, escúcheme bien, ejercitar la fe en lo que oramos a Dios. O somos malos para orar y muchas veces, hermano, cualquier cosa nos arrastra. ¿Sabe por qué? Porque creemos cualquier cosa venga o no venga de Dios. Cuando los sentidos y el alma se alimentan por todo lo que nos sucede y nuestra fe, escúcheme, y no por nuestra fe en la palabra de Dios, al creyente cristiano le costará mucho guardar su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque estas son puertas que nos llevan a darle ventaja al diablo. Son puertas que nos llevan a darle ventaja al enemigo. El enemigo, escúchame bien, tiene tomada un área en nuestra vida, sea cualquier área, matrimonial, familiar, con los hijos, hermano, en el trabajo, en la finanza. Y cuando yo dudo de lo que Dios me habla en esa área, estoy dándole ventaja al diablo. Porque cuando tú y yo tomamos la palabra y aplicamos fe y empezamos a ejercitar nuestra fe en esa palabra que Dios nos dio, estamos haciendo así a la puerta, la estamos empujando para cerrarla. ¿A cuánto le ha tocado empujar una puerta que está oxidada? Esas puertas que cuando usted las han estado abiertas por años, usted las quiere cerrar, se oxidan, no dan ni para adelante ni para atrás. ¿A alguno le ha tocado tratar de cerrar una puerta así? Una puerta que quizás está apretada, sin sola madera, no pasa, se raspa en el cemento, no quiere cerrar. ¿A cuánto le ha tocado? ¿Qué tiene que usar usted para poder cerrarla? Fuerza, ¿no? Hay puertas en nuestra vida que mientras no ejercitemos nuestra fe no tendremos la fuerza para cerrarla. No tendremos la fuerza para cerrarla. ¿Sabe por qué? Porque hay puertas, escúcheme bien, puertas sean generacionales, sean ocasionadas por nosotros, que vamos a necesitar ejercitar la fe para poder cerrarla. Vamos a necesitar esa fuerza. Vamos a necesitar esa fuerza, y esa fuerza va a depender de que usted quiera ejercitar su fe en lo que Dios le habla o no. Puertas que no buscamos mantener cerradas para abrirlas solo a la palabra de Dios. Por eso nadie podrá cerrar las puertas que están trabadas si no se ejercita para eso. Diga conmigo, me tengo que ejercitar. Claro, y usted se tiene que ejercitar, ¿sabe para qué? Para poder cerrar aquello que no ha podido cerrar naturalmente en su vida. Nadie podrá mantener las puertas espirituales cerradas si no es a través de estar ejercitando su fe. Porque las respuestas y los milagros vienen porque a pesar de lo que vivimos y enfrentamos, seguimos guardando nuestro corazón y mente para creer en lo que Dios nos ha dicho, para creer en lo que Dios nos ha dicho, ejercitando siempre nuestra fe también. Vamos al libro de Marcos, a Lucas. Le hablé harto porque llegué tarde, dije yo, me atrasé un poquito, así que para que usted y yo podamos entender el mensaje. ¿Sí? Pero yo creo que lo vamos a entender porque el Espíritu Santo ascendía que lo está dando a conocer. ¿Sí? Que lo está dando a conocer, por eso no he podido salir de ahí. ¿Sabe por qué? Porque hay tantas cosas que Dios quiere hacer con nosotros que mientras no le abramos el corazón a ella, hermano, vamos a seguir con esas puertas abiertas. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron, dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Diga conmigo, 10 hombres leprosos. Aquí 10 hombres, gente con una condición, los cuales se pararon de lejos. Verso siguiente, del 2 al 19. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Escuche bien. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Quién alzaron la voz? Los leprosos, los que no tenían esperanza de que su condición cambiara.
Escúcheme bien, los que levantan la voz a Jesús, los que activan su fe porque salieron al encuentro, algo activaron ellos. O sea, ellos tenían una condición a la cual no les permitía acercarse a la gente. Pero aún con la condición que tenían, esa condición no fue impedimento para que ellos gritaran, clamaran por misericordia, para que ellos clamaran por la necesidad que tenían. Nosotros de repente, hermano, tenemos situaciones que vivimos en áreas de nuestra vida que no nos permiten ni siquiera clamar a Dios. Que no nos permiten ver a Dios en medio de esa área donde todo está perdido, ni siquiera de lejos. Aquí dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque habrán cosas que anhelamos y necesitamos que no se activarán en nosotros hasta que no se ejercite la fe en nuestra vida. Ellos tenían una condición, estaban solos, desterrados, aislados, sufriendo, a lo mejor pasando un montón de cosas. Hermanos, sin esperanza de vida, porque la lepra era una enfermedad de muerte. Pero dice la Biblia que aún en medio de su necesidad, ellos tuvieron la capacidad de ejercitar la fe. Aún en medio de lo imposible que había en su vida, ellos aún vieron a Jesús de lejos. El problema es que nosotros en medio de nuestros problemas no vemos a Jesús. Queremos que Jesús haga lo que nosotros necesitamos, pero no tenemos la capacidad de verlo, ejercitar nuestra fe para que algo suceda. Estos no se quedaron en su condición, sino que lo vieron y clamaron. Escúcheme bien. Verso siguiente. Verso 14 dice: y cuando él los vio, les dijo Jesús. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Escúcheme bien. Jesús no le dijo: ya están limpios, vayan. Jesús no le dijo: ya están sanos, vayan y muéstrense. Sino que cuando Jesús les dice, los ve y les dice: id y mostraos a los sacerdotes, hermano, estaba probando si lo que ellos querían lo podían creer o no. ¿Sabe por qué? Porque cuando salen eran leprosos. Cuando salen eran leprosos. ¿Cuántas veces cuando Dios nos habla parece que la situación sigue igual? Y como usted y yo vemos que la situación sigue igual, escúcheme bien, le hacemos caso a lo que dice nuestra mente. Le hacemos caso a lo que ven nuestros ojos. Le hacemos caso a lo que la sociedad nos dice, el médico nos dice, el problema nos dice. En vez de guardar nuestro corazón, escúcheme bien, para ejercitarlo en fe y empezar a caminar aún, aunque usted y yo no veamos lo que Dios nos ha dicho. ¿Se acuerda el primer mensaje de Abraham? Caminó sin ver lo que Dios le había dicho. Pero dice la Biblia claramente, le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Estos leprosos le creyeron a Jesús, le creyeron a Dios. Dice, cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, le creyeron a Dios. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cuántas cosas se han trabado en usted? Usted que está allí en las redes sociales, a lo mejor en la radio. ¿Cuántas cosas se han trabado en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque no vemos lo que Dios nos dice. Y como no vemos lo que Dios nos dice, no hacemos lo que Dios nos habla. No creemos lo que Dios nos habla. Hermano, ¿cómo usted y yo vamos a salir si el problema sigue igual? ¿Cómo usted y yo vamos a ofrendar, diezmar? ¿Cómo usted y yo vamos a creer si mire cómo estamos? Cuando tú y yo necesitamos creer para que las cosas cambien. Cuando usted y yo necesitamos, escúcheme bien, ejercitar nuestra fe y empezar a meternos en la mente, empezar a decirle a lo contrario, aquello que nos habla, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, porque cuando te toque hacerlo vas a tener la fuerza para llegar a alcanzar lo que estás anhelando y esperando de Dios. La Biblia dice que así pensó la mujer del flujo de sangre. Escuchó hablar a Jesús, me imagino que ella escuchó hablar a Jesús, decirle a alguien: sé sano. Y como ella tenía esa necesidad, empezó a pensar y dijo: yo también lo quiero. Yo también quiero ser sano. Yo también quiero ser sano. Y me imagino que empezó a alimentar su fe ejercitándola. Y tanto ejercitarla, escúcheme bien, cuando se hallaba incapaz, al ejercitar su fe, después dijo: no, si tan solo tocar el borde del manto. Fue creciendo.
Fue aumentando su confianza. Fue creyendo que lo que Jesús quizás hizo con otro también lo podía hacer con ella. Por eso cuando va por su desafío, a ella no le importó la gente, ya no había gente. No es que no hubiera. Su fe no le permitía ver esos obstáculos. ¿Sabe por qué? Porque la fe te lleva a alcanzar las cosas que son imposibles a tu vida. Pero nadie podrá alcanzar lo grande. Nadie podrá alcanzar, hermano, aquello que anhelamos de Dios si no ejercitamos nuestra fe. La Biblia en el Nuevo Testamento está lleno de historias de esas. No, vaya a orar nomás, hermano. Sí, ora y sale a hacer lo que estás orando. Ore y levántese en el nombre de Jesús y haga lo que usted le está orando a Dios. Lo que pasa es que nosotros esperamos que Dios lo haga. Escúcheme bien, esperamos que Dios haga lo que usted y yo estamos orando porque nos enseñaron que todo lo que pidiéramos a Dios, Él lo hará. Sí, por eso dice creyendo. Cuando tú le estás pidiendo algo a Dios creyendo, tú estás convencido que lo que vas a hacer, Dios lo va a hacer. Porque el que tiene que creer es tú, soy yo, no Dios. Por eso dice, cuando él los vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No fueron limpiados antes de salir. Fueron limpiados cuando se atrevieron a ejercitar. Escúcheme bien, su fe en lo que Jesús les dijo. Por eso usted y yo necesitamos ejercitar nuestra fe, porque cosas van a empezar a cambiar no solo en usted, en su vida, en su casa, en su entorno. Esas cosas que usted creía perdidas las va a empezar a alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se ejercita en la fe, no hay nada imposible para la fe. Hermano, para la fe no hay nada imposible, nada es imposible para Dios. Y lo que Dios puso en ti fue fe. Lo que Dios puso en mí fue algo de Él. Es por eso que todo aquel que necesite una respuesta de parte de Dios en su vida, no la podrá alcanzar solo orando. No que deje de orar, sino que no la podrá alcanzar solo con oración, sino que ejercitando lo que está orándole a Dios. Ejercitando su fe en todo lo que ora. Verso 15. Voy muy rápido, ¿no? ¿O usted está lento? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Escuche bien. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Verso 16. Uno de ellos dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracia. Y ni siquiera era judío, no era ni hebreo, es como decir, no era ni cristiano, era, para no nombrar a nadie, no se van a sentir ofendidos. Y era samaritano, eso tiene un significado. O sea que si para este hombre que no tenía parte en la promesa de Dios, en el pacto de Dios con el pueblo de Dios, hermano, ¿cuánto más para usted que somos hijos de Dios? Que estamos en un pacto mayor, que estamos en un pacto que ya no fue escrito en tabla, en piedra, sino que en el corazón. Aquí estos 10 hombres leprosos alcanzaron lo que pidieron, escúcheme bien. Primero porque ejercitaron su fe. Pero uno solo siguió ejercitándola. ¿No nos pasa eso a nosotros? Que cuando ya todo está bien, empezamos a dejar de confiar, de hacer, de ejercitar nuestra fe. ¿No nos pasa que cuando todo va de maravilla, hermano, ya como no tenemos la urgencia, la necesidad, ya como que no necesitamos a Dios? Así aconteció con estos 9. De los 10 uno volvió y dijo, no, yo tengo necesidad más de lo que Dios tiene para mí.
Yo tengo necesidad de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y este hombre no era ni siquiera del pueblo de Dios. Pero algo pasó en él. Reconoció que al ejercitar su fe, hermano, caían los imposibles en su vida. Reconoció que al ejercitar su fe caía toda barrera. 10 hombres leprosos alcanzaron lo que pidieron porque ejercitaron su fe no solo en lo que ellos clamaron, sino también en lo que Jesús les dijo. Por eso muchas veces usted puede orar, pastor, he orado tanto al Señor, he escuchado tantas veces esa frase, hermano. Y cuando usted le pregunta, ¿y cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo están tus compromisos con Dios? Ah, no, pero es que pastor, es que. ¿Y qué dice la Biblia, Gálatas 6:7? Que Dios no puede ser burlado. Entonces yo no puedo ir a orarle a Dios queriendo burlar a Dios a través de mi oración, hermano, sin querer ejercitar mi fe. Cuando la Biblia claramente dice que si yo voy así, no ejercito mi fe, lo que estoy haciendo no tiene valor, no tiene sentido. Porque lo estoy haciendo a través de una fe sin obra, sin muerta, una fe muerta. ¿Y por qué a Dios le agrada su fe y mi fe? ¿Sabe por qué? Porque está puesta en Él. Y cuando usted tiene su fe puesta en Él, usted sabe que como para Él no hay imposible, tampoco lo habrán para usted, porque su fe no está puesta en solo suyo, sino en lo que Dios dice. Porque a muchos solo le han enseñado a orar, cuando usted debe aprender a ejercitar su fe en lo que clama y en lo que ora. ¿Sabe por qué? Porque cuando se abrió el Mar Rojo, no se abrió porque Moisés oró. El Mar Rojo no se abrió porque Moisés oró. El Mar Rojo se abrió porque Dios tuvo que hablarle a Moisés y decirle, ya para de orar, ejercita tu fe. Y nosotros pensamos que las cosas grandes van a suceder porque solo oramos. No, hermano, nosotros podemos orar, pero Dios está esperando que tú y yo hagamos lo que estamos orando. Que tú y yo oremos, confiemos, entreguemos a Dios nuestras cargas, dejemos delante de Él nuestra ansiedad, lleguemos con acción de gracia y después nos paremos, hermano, como un león. Pero es como que vamos a orar, le entregamos la situación a Dios y después salimos esperando que Dios haga. Hacemos todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, en lo secular, natural, pero no creemos, hermano, no salimos a alcanzar lo que hemos orado a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no se cree. Porque si a usted le dijeran, hermano, están regalando $1.000.000 de pesos aquí a la esquina, aunque usted no lo vea, usted parte de aquí a averiguar si es verdad. ¿O no? Ah, me va a decir, no, pastor, yo no, no le creo, discúlpeme, con respeto se lo digo. ¿O no? Claro, ¿y por qué entonces no tenemos fe para salir a alcanzar lo que oramos? ¿Por qué no tenemos esa fe para salir a tomar, hermano, lo que estamos orando a Dios? ¿Se acuerda? Mire la mujer del flujo decía, no, si tan solo tocar el borde del manto. ¿Sabe cómo empezó a pensar? Empezó a pensar y yo creo que pensaba y alimentaba ese pensamiento en su mente para no dejar entrar la incredulidad. Por eso son 45 días. 45 días. Y usted dice como que no tiene sentido. Cualquiera puede decir, oiga, pero ¿cómo usted mire el acto de fe 45 días? Es que no tiene que ver con lo secular. Tiene que ver con usted, con lo que usted necesita en su vida. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo queremos alcanzar lo que la palabra de Dios nos dijo a principios de año, usted tiene que aprender a hollar, a poseer, a alcanzar, a caminar. Hermano, tiene que aprender a vencer. Porque Dios no nos entregará nada que usted y yo primero no conquistemos o venzamos. Olvídese, si usted está esperando, no, Dios me va a entregar todo, hermano, y usted y yo así haciendo zapping en la tele. No, hermano, olvídese. No, el reino no funciona así. El reino funciona, ¿sabe qué? Trayéndolo del cielo a la tierra. Así funciona el reino y así usted lo puede establecer también en esta tierra, en este lugar. Sino que se abrió porque Dios le hizo ejercitar su fe en lo que oraba. Así se abrió el Mar Rojo. Por eso Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué solo oras y clamas? Le dijo. En vez de usar lo que yo te di. Es lo mismo que pasa con nosotros. ¿Por qué solo oramos?
Y no usamos lo que Dios puso a través de una medida en nosotros. Si el orar, usted tiene que entender que es parte de su vida. Usted no puede decir, no, yo solo tengo fe y no está orando a Dios. Cornelio, sus oraciones y sus ofrendas, su oración y el ejercitar su fe, hermano, hizo que Dios enviara el ángel. Porque la oración es parte suya. Usted sin oración, hermano, está desconectado, está apagado, está ni humeando. Pero cuando usted está orando, hermano, y ejercitando su fe, usted es una antorcha encendida. Por eso cuando le habla a otro de Cristo, hermano, el otro agarra fe aunque no tenga, pero es impartido. Porque todo lo encendido enciende lo seco, ¿no? ¿O no? Si no prende un fuego en una colillita nomás, así en el pasto seco, arde, pero como con benzina, ¿no? Dios le dijo a Moisés, usa lo que tienes en tus manos y dile al pueblo quemarse. Porque es por eso que nos cuesta ver lo imposible en las diferentes áreas de nuestra vida que necesitan una intervención o un milagro de Dios. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque solo oramos como Moisés y levantamos la cabeza y vemos el mar enfrente, el problema enfrente y solo lloramos y volvimos a orar y volvimos a llorar, volvimos a orar y volvimos a llorar. Y la Biblia nos muestra que hasta Ana en un momento ya voy a ir a llorar y no voy a llorar más. Y me voy a parar de aquí y voy a salir confiada en que Dios oyó a su sierva y me va a dar la respuesta que yo necesito. Y así como ella oró, así creyó, así salió a hacer. Y al año, al tiempo que concibe la mujer, dice que tuvo a Samuel. La mujer que no podía tener hijo. O sea, hay cosas que tienen que cambiar en nosotros, claro que tienen que cambiar. Y tiene que haber una determinación, hermano, usted a activarse en fe, escúcheme bien, y a estar ejercitando su fe, esa fe cada día. Porque a lo mejor solo nos han enseñado a clamar y orar cuando usted y yo necesitamos ejercer fe como estos hombres leprosos. En lo que clamaron y en lo que oyeron de parte de Jesús. Jesús les dijo, vayan y muéstrense. Escuche bien. Vayan y muéstrense, porque aún en medio de la condición que tenían, ellos pudieron ver, aunque fuese de lejos, pero vieron a Jesús. Y tú en medio del problema o la situación que enfrente tienes que tener la capacidad de ver a Jesús, clamar a Él y obedecer a lo que Dios te habla. Porque nos quedamos con el clamor, con el oír, pero no con el hacer. Y cuando no hacemos, no ejercitamos. Es como que recibimos, dejamos la fe sentada y seguimos nuestra vida natural. Y la fe, escúcheme bien, es para ejercitarla siempre. Hermano, siempre. Por eso cada cosa en nuestra vida es una oportunidad de parte de Dios para nosotros. Es una oportunidad de parte de Dios para nosotros. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta ejercitar la fe. Por eso cuando uno anda en algún lugar, de repente usted camina en la calle y alguien le pide, usted dice, no, es que le he dado, ya le di a otro. Y la Biblia, escúcheme bien, dice que esa es una oportunidad, dad. ¿Y qué? Y se os dará. Dígame si no es una oportunidad entonces. Que Dios los bendiga. Dígame si no es una oportunidad. ¿Para el que recibe o para el que da? O sea, si tú estás ejercitando tu fe siempre, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? Vamos a alcanzar algo mucho mayor que para nosotros es imposible que lo podamos alcanzar de otra manera. Por eso hay cosas que suceden. Usted tiene que entender, por eso hay cosas que suceden. Y suceden porque usted oye a Dios. Diga conmigo, yo oigo a Dios. Y con lo que oigo, usted y yo tenemos que ejercitar nuestra fe. ¿Me entiende? Tenemos que ejercitar nuestra fe.
¿Sabe por qué? Porque hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, pero está esperando como que usted salga a caminar en lo que Dios le dice, aunque no vea nada. ¿Sabe por qué? Porque de camino las cosas cambian, las cosas suceden, las situaciones, hermano, empiezan a ser transformadas. Le estoy hablando de su fe. Le estoy hablando, hermano, de su condición, escúcheme bien, de su condición física, espiritual. Porque esto no tiene que ver ni conmigo ni con el de al lado, tiene que ver con usted. Hermano, estamos en tiempo en donde todos dicen que la cosa es difícil, ¿o no? ¿O no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que para usted y para mí no lo sea? Abrazarnos de lo que Dios dice y ir ejercitándonos en lo que Dios nos habla. Porque para el mundo podrá venir así, más para la iglesia de Cristo no. Claro, para la iglesia de Cristo no, y esa tiene que ser una convicción en usted, porque si no usted va a dejar de ejercitar su fe y va a empezar a vivir como el mundo, asustado, agarrado de lo terrenal. Cuando Dios con lo terrenal quiere mostrar su poder a través de nosotros. Por eso David decía, hubiese yo desmayado si no creyere, si no ejercitara mi fe. ¿Para qué cosa? Para ver las bondades de Jehová, dijo, aquí en la tierra de los vivientes. Porque hay cosas que nunca llegaremos a ver en nuestra vida si no usamos y ejercitamos la fe. ¿Por qué? Porque no es que usted no tenga fe, escúcheme bien, diga conmigo, no se trata que yo no tenga fe, porque usted la tiene. Hermano, a todos Dios nos dio una medida de fe, a lo mejor conforme a nuestras capacidades, pero escúcheme bien, no para que esa medida de fe siga igual en usted después de 5, 10, 15 o 20 años. La Biblia dice que cuando el Señor de los talentos le entregó talento a la gente, le dio conforme a sus capacidades. Pero dice que cuando volvió después a buscar lo que había entregado, dice que los que tenían 5 le entregaron 10, los que tenían 3 le entregaron 6, y al que dio 1 lo enterró. ¿Sabe por qué? Porque ese no quiso ejercitar su fe. No, ni que le dijo, no, pues si tú sabes que yo no puedo. Aquí está lo que tú me diste, yo eso lo cuidé, ¿no? ¿Sí? Porque no ejercitó su fe. Los otros no, los otros le dijeron, hey, mira, aquí está, Señor, lo que tú me entregaste y aquí hay 5 más. ¿Y qué les decía qué les decía su Señor? Bendito le decía. ¿O no? Bendito le decía. Pero al que no ejercitaba su fe, ¿qué le dijo? Escúcheme bien, no la había perdido. No la había perdido, lo tenía, pero lo tenía enterrado, sin ejercitarlo. Y a ese lo reprendió y le dijo, mal siervo, porque si hubieras trabajado, o se lo hubieras por último dado al banquero, le dijo, para que lo trabajara. Literalmente le decía, no he estado en la condición que está. Porque hay cosas que nunca llegaremos a alcanzar en nuestra vida si no usamos y ejercitamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque no es que usted no tenga fe, sino que cuando usted deja de ejercitarla, usted muchas veces se acostumbrará a no usarla. Por eso hay gente que dice realmente, oh, pastor, yo antes tenía tanta fe. Y yo siempre le digo, ¿y qué te pasó? Porque es como que cuentan algo como algo pasado, algo grande pasado, cuando lo grande se debiera ver ahora en el presente. Porque en el pasado era grande, pero si ejercitaba su fe en el presente iba a ser mucho mayor. Somos como la luz de la aurora, ¿no? ¿Cierto que sí? Y yo le digo, ya, ¿y qué pasó? No, a mí se me fue la fe. ¿Cómo se te va a ir la fe? Le digo yo. No, que se me volvió. No, ¿sabes lo que pasa? Que tú te pusiste perezoso. Tú no quisiste ejercitarla. Y como no quisiste ejercitarla, te acostumbraste a que solo Dios tenía que hacer algo, y ahora cuando tienes que hacerlo tú, no tienes la capacidad y no puedes creer ni tienes la fuerza de que tú lo puedas hacer. No hay una convicción en ti que tú lo puedas hacer, cuando Dios ya puso todo en nosotros. Y eso no se va a activar en ti porque otro la va a venir a activar. Muchos dicen, no, yo vengo y activo tu fe. No, si el que la tiene que activar el que la necesita. El que la necesita. La fe viene por una sola cosa, por el oír la palabra de Dios, y cuando yo la oigo, si la oigo y la recibo, la atesoro, y eso va a activar lo que hay en mí, y si activa lo que hay en mí, me va a llevar a un nivel diferente al que tengo.
¿Y sabe dónde está el problema ahí? En que hay muchos cristianos que están en la iglesia, hay muchos que saben que Jesús es su Salvador, pero al no ejercitar su fe, están caminando con una fe muerta en su corazón sin saberlo. Por eso mucha gente dice, no, yo tengo fe. Sí, está bien, y yo lo digo, bueno, porque la Biblia me dice que Dios a cada uno nos dio. El tema es, si usted tiene fe, se le va a notar, no porque dice que la tiene, se le va a notar porque usted la está ejercitando, porque usted la está trabajando, porque usted a través de su fe está sirviendo a Dios, porque a través de su fe usted no se queda, porque a través de su fe los problemas no lo detienen. Por eso se va a notar. Claro, porque la fe no es para hablarla, siempre digo, no es para hablarla, no es para danzarla, no es para cantarla. Hay alabanzas que son poderosas en fe. Alabanzas que nos llevan a hablar y decir, hermano, que la fe puede mover los cielos. Pero son alabanzas. Y mientras sean alabanzas, hermano, capaz que le conforten el alma. Pero ese poder se va a ver cuando usted a través de lo que, escúcheme bien, a través de lo que habla, conoce y canta, usted lo ponga en acción. Usted lo ponga a ejercitar. Porque si no, dígame si no dan ganas de llorar cuando a veces alguien canta, oh Señor, yo mi vida daría por ti. El frío los deja en la casa. Pero si es verdad o no. Si nosotros mientras no llevemos nuestra vida a la realidad, a lo que vivimos, a lo que estamos enfrentando, hermano, ¿cómo nos vamos a ver a través de la palabra si la palabra tiene que ser un espejo para nosotros? No somos perfectos, nos equivocamos, cometemos errores, pero hermano, que sea con la voluntad puesta en el Señor. Porque quien no ha querido hacer algo bueno muchas veces se equivoca. Eso es lo que da a entender el apóstol Santiago aquí también, Santiago 2, 14 al 17. Le dije que no iba a terminar, no iba a alcanzar a terminar el mensaje otra vez, ¿ves? ¿Sabe por qué? Porque hay tantas cosas que Dios quiere hacer con nosotros, con usted y conmigo. Que necesitamos, hermano, entender ciertas cosas. Si no, nos vamos a convertir en unos religiosos. Pastor, estoy orando de noche y día. No, usted no tiene idea, pastor, cuánto yo ayuno. Pero, hermano, ¿y si no se ve en nuestra vida cotidiana? ¿El árbol se conoce por qué árbol? ¿Por lo lindo de la hoja? ¿O por lo que produce? ¿Cierto que sí? Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Diga conmigo, y no la ejercita. Y no tiene oro, porque eso es ejercitar. Y no la ejercita. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe? ¿Sabe por qué dice podrá la fe salvarle? Por eso hay que detenerse y meditar. Y no la ejercita, o sea, es porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta, hay algo muerto. Y eso muerto no nos salva. Porque lo que Dios coloca en nosotros no es algo muerto, es algo vivo. Es vivo. Claro, Él sacó lo muerto de nosotros para darnos vida. Y dice que vida en abundancia. Su palabra es viva y eficaz para nosotros. Por eso lo que Dios colocó en ti cada día lo alimenta y le mete más y le da más vida. A través de hablar, ni tú y yo poder oírlo. Verso siguiente, 15. Y esto lo leo porque está en el contexto, pero aquí tiene que usted verlo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, 16. Dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais, no ejercitan la fe, dice, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. No es, le está hablando, y no ejercitas tu fe. Conforme a lo que él necesita, ellos necesitan, él necesita y él necesita. Y no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está hablando de la fe. ¿De qué aprovechará tu fe? ¿De qué me servirá decirle a la gente que tengo fe? Oh, tengo fe, oh, tengo fe. Y paso por al lado, apártate. Ya le di al de atrás. Nos pasa, ¿no?
17. Así también la fe. Si no tiene obras, diga conmigo, estoy cargando un muertito. Diga que no tengo por qué cargar. Porque lo de Dios, diga, no es muerto. Lo de Dios es vida. Es muerta en sí misma, dice. Es muerta en sí misma. Por eso hay que cultivar y desarrollar nuestra fe. Porque por ella, dice la Biblia, alcanzaremos también un buen testimonio, ¿no? Por ella alcanzar un buen testimonio los antiguos. Por ella usted también, usted y yo alcanzaremos un buen testimonio delante de Dios. Porque delante de la gente podemos tener un buen testimonio. No, yo soy, es como dice la Biblia, un buen samaritano. No, yo me preocupo de todo y puede ser que no nos preocupemos de nada. Por eso la importancia de mantenernos firmes y determinados en lo que esperamos, pero ejercitando nuestra fe. ¿Qué está haciendo, hermano? Esperando en Dios. Ya, ¿y qué está haciendo para eso? Aquí, pues, esperando. Ya, ¿y qué más? No, yo estoy orando. ¿Ah? Y la Biblia dice que nos enseña que es bueno que oremos, sí. Pero que cuando oremos nos paremos convencidos, porque convencidos fuimos que Él estaba ahí cuando fuimos a orar. Y como nos paramos convencidos en lo que fuimos a orar, que Él estaba ahí, cuando yo me paro y salgo ahora a hacer lo que fui a orar, salgo con la misma convicción, hermano, en lo que Dios escuchó que yo necesitaba alcanzar. Y ahora por la fe en Él, como fui a orar, por esa misma fe yo voy a alcanzar lo que le oré a Dios. Porque la Biblia me dice ahora que yo lo que pida en oración creyendo Él me lo dará. La importancia de seguir perseverando y creyendo sin dejar de ejercitar nuestra fe para lo que se espera. ¿Por qué? Porque ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? El apóstol dice aquí que de nada le servirá decir que tiene fe si no tiene hechos que lo demuestren. Entonces no podemos descuidar nuestra fe, sino que debemos mantenerla constantemente en ejercicio, esperando lo que no vemos, pero que por la palabra de Dios usted y yo convencidos esperamos. ¿Sí? Que por la palabra de Dios, entonces esta palabra, estos mensajes a ustedes, escúcheme bien, tienen que alimentar su fe. Porque la palabra de Dios no viene para que usted se sienta bien. Viene, ¿sabe para qué? Para que usted se fortalezca en su fe. Escúcheme bien, apartemos lo que no es y dejemos lo que es y lo que viene de parte de Dios. Porque así usted y yo vamos a poder vencer. Y cuando las cosas se vean lejos, difícil, usted y yo vamos a estar como la mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocar el borde del manto, usted va a estar así, yo lo voy a ver con cara de león. ¿Cómo está mi hermano? Aquí con una situación, pastor, pero a punto de vencer. Claro, ¿y por qué a punto de vencer? Porque esa convicción no está en que usted me mire a mí, está en lo que usted está haciendo delante de Dios. Está en la fortaleza que usted toma cada día al ejercitar su fe, así como se fortalece aquel que va al gimnasio a hacer ejercicio cada día. Bueno, claro. Si dice la Biblia que el justo vive confiado como un león, ¿usted cree que el león anda problemado porque ve al elefante enfrente, a la jirafa enfrente, al hipopótamo, al rinoceronte enfrente? No, pues uno dice, pero ¿cómo si este león es grande? Pero es otro 10 veces más. Es por la convicción que hay en él. A él nadie le dice que es el mejor, porque no es el mejor. Ni es el más grande ni el más fuerte. Escuche bien, el león no es el mejor. Hay animales que son mucho más rápidos y más astutos que el león. Claro, el león no es ni el mejor ni el más fuerte. Pero la convicción que hay en él es lo que marca la diferencia. David no era ni el más grande ni el más fuerte, ni el mejor luchador ni gladiador. Pero la convicción que había en él marcaba la diferencia. Escúcheme bien, marcaba la diferencia. Por eso David al mirarlo dijo, ¿y quién es este incircunciso? Le habló como un león. Mire, David miró como un león a Goliat, al elefante. Así como el león mira al elefante y dice, no, este está bien bueno, tengo comida para uno. Así miró David su problema.
el problema que tenía Israel. Usted y yo tenemos que aprender a mirar los problemas así. Porque cuando usted se dé cuenta que puede enfrentar esos problemas grandes, escúcheme bien, van a haber cosas que se van a presentar en su vida que no lo detendrán. Porque usted va a saber, hermano, va a saber y va a tener el gustito de la victoria en esos problemas que antes usted no podía vencer. ¿Cuánta gente hay literalmente detenida por ciertas situaciones? Por problemas. ¿Sabe por qué? Porque solamente nunca se han determinado a ejercitar su fe para vencerla. Nunca se han determinado a buscar a Dios, a orar a Dios, a estar buscando, hermanos, para vencerla. Nunca se han determinado. ¿Sabe por qué? Porque el determinarse va a demandar un esfuerzo suyo, pues. Si el que se determina a tener musculatura en el cuerpo como yo, va a tener que pagar el precio, ¿no? ¿O no? Me quedo mirando dónde están los músculos. Va a tener que pagar el precio. Todo aquel que quiera alcanzar cosas grandes, hermano, va a tener que pagar el precio, pues. ¿O no? Por eso ahí está la importancia que usted le dé a lo que tiene al lado suyo. Mire, así como sea la importancia que usted le dé a lo suyo, así será el precio que usted estará dispuesto a pagar por ello. Si no le doy importancia, bueno, Dios hará algo ahí. Pero si usted le da importancia, usted dice, no, yo esta la peleo. ¿O no? Porque cuando a usted le pasa algo, alguien le viene a quitar algo importante a usted, ¿cómo se queda usted? Hasta el hombre viejo sale, ¿no? ¿O no? Claro, hasta el hombre viejo llega a salir en alguno. ¿O no, Cristian? Claro, ¿por qué? Porque lo que le vienen a quitar a usted le importa. Porque lo que le vienen a quitar a usted le importa, por eso usted está dispuesto a pelearla hasta el final. No, yo aquí la peleo hasta el final, este no me va a llevar lo que es mío. Entonces, si usted y yo le damos importancia, escúcheme bien, a esas situaciones que por años quizás no hemos podido vencer, le damos la importancia necesaria, ¿la vamos a pelear o no? ¿La vamos a pelear o no? ¿Sí o no? Y pase lo que pase, usted no se va a rendir. Aunque todo se vea contrario, usted no va a dejar de creer en lo que Dios ha dicho. ¿Me entiende? Y cada vez que usted empiece a escuchar a Dios, va a ir fortaleciéndose mucho más. ¿Sabe para qué? Para empezar a sacar lo que hay en su mente, empezar a cambiar lo que pensamos y vamos a empezar a pensar como esa mujer del flujo, si tan solo tocare, si me sigo forzando, si sigo creyendo, si sigo ejercitando, lo voy a vencer, no se va a dar ni cuenta cuando usted diga, me cabrió, lo voy a ir a vencer. Así fue la mujer del flujo de sangre. Llenó tanto, mire, ya había creído, porque dice que escuchó a Jesús hablar. Por eso ella dijo, no, entonces Él puede hacer algo por mí. Y cuando me imagino yo que también venía la duda, por eso ella empezó a pensar que sí se podía. Y cuando dijo, sí se puede, al final dijo, ¿y qué estoy haciendo aquí? Fue y lo hizo. Porque se dio cuenta que no solo, escúcheme bien, se podía, sino que tenía la fuerza y la energía suficiente para poderlo alcanzar. ¿Y por qué? Porque ella ejercitó su fe. Póngase en pie, por favor. Le voy a continuar el mensaje. Porque ella ejercitó su fe. Diga conmigo, entonces, si ejercito mi fe, se puede. Claro que se puede, pues. Si usted ejercita su fe, se puede, pues. Hermano, si usted ejercita su fe, se puede. Imagínese que si Jesús dijo que si tan solo tuviéramos la semilla del porte del grano de mostaza, dijo, le diríamos al monte, quítate, y el monte se quitaría. Entonces, imagínense si usted y yo ejercitamos esa fe, esa pequeñísima fe, la empezamos a ejercitar. Hermanos, ya no van a ser solo montes, no van a ser solo problemas grandes, sino que cosas imposibles van a empezar a suceder en nuestras vidas. Claro, por eso Jesús le decía a los discípulos, le dijeron, aumentanos la fe. Jesús le dijo, pero partan primero por tenerla. Porque si tuvierais fe, le dijeron, ¿sí o no? Partan primero por tenerla, le dijo. Partan primero por ejercitarla. Jesús le dijo, la fe no se aumenta porque ustedes me la pidan a mí. ¿Y cuántos hermanos creyentes le decimos al Señor, auméntame mi fe, Señor? Hermano, y la que ya tenemos ni la usamos.
Claro, la que tenemos ni la usamos. Por eso Jesús, ¿cómo nos va a aumentar la fe? Escúchame bien, si cuando Dios no está hablando para aumentarla, usted no está creyendo en lo que Dios quiere hacer con usted. Entonces hay que ejercitar la fe. Y esa es responsabilidad suya y mía. Porque la fe viene por el oír. Yo me tengo que esforzar por buscar palabra de Dios, oír a Dios, orarle a Dios, buscarlo a Dios en oración, en ayuno, apartarme. Necesito escudriñar la Escritura, necesito estar en los cultos. ¿Para qué cosa? Para que esa fe que Dios está haciendo crecer, ese alimento que Dios le está dando a mi fe, no cese, no pare, no mengüe. Porque si mengua, van a empezar, hermano, a abrirse esas puertas espirituales que deben permanecer cerradas.